Bueno, aquí nos estamos tomando un cafecito político, así lo llamamos, con Eduardo Zanini. En serio, que no es de utilería. Muy bueno, es bueno el café. Es bueno, es bueno. Gracias, Pablo, por la invitación, de nuevo. A vos, me preguntaba, y lo conversábamos recién en el corte, tu pegada fue escribir sobre Carlos Zanini cuando nadie lo había hecho, ¿no? Marzo del 2014. Ustedes me invitaron. Sí, por una cuestión, sí, exacto. Por una cuestión de gentileza periodística, pero salí con mi libro y no había nadie aplaudiendo en la vereda. No, ahora tampoco hay nadie aplaudiendo en la vereda. No, ahora hay mucho más interés. Pero hay mucho más interés porque Cristina Fernández eligió a Carlos Zanini como candidato a vicepresidente y esto disparó una reedición del libro y tener dos libros al mismo tiempo en las librerías. Pero ahora está acá lo mostramos, Máximo, la historia jamás contada. ¿Qué hay para contar de Máximo? ¿Quién es Máximo? Máximo, a ver, la síntesis. La síntesis que por supuesto está contada a través de 288 páginas de Editorial Planeta. Máximo, la historia jamás contada, Pablo. No es ni el chico de la Play, chico no ya, porque tiene cerca de 40 años, tiene 38 años. Pero esa fue la estigmatización. La estigmatización. No es el pibe de la Play, ni es el estratega fenomenal napoleónico de la Cámpora que decide todo sobre una mesa y sobre un tablero para que miles y miles de jóvenes estén movilizados a lo largo de toda la Argentina. Como suelen ser las cosas, ¿no? Digo, mucho más lógica de la deformación o la ampliación que generamos los medios. La mitología política. Y la mitología política, exactamente. Eso. Ahora, leía, bueno, en la provocativa tapa de la revista Noticias del último fin de semana, decía genio o invento. No, genio, sí, claro. Le puso otra genio cosa. Boludo, digamos. Genio boludo. Pero leyendo la nota de Nicolás Diana, vi, la crónica es de un hombre que aceptó ser candidato, huye de la Cámara, huye del pronunciamiento, huye de la exposición pública. La mejor noticia para Máximo, Pablo, hubiera sido ser candidato a diputado provincial, porque eso le permitía quedarse en su ciudad, en Río Gallegos, ¿sí? A unas cuadras, vive una cuadra de la legislatura de la provincia de Santa Cruz, no tenía que viajar a Buenos Aires. Como intendente de Río Gallegos estaba descartado de plano desde hace muchos meses porque primero hay que laburar, hay que levantarse todos los días. Eso lo decía en serio. Eso lo digo en serio, primero hay que laburar, lo digo yo. ¿No le gusta laburar? Primero hay que laburar. Bien. 6 de la mañana, 7 de la mañana, no a las 9 para ir a la inmobiliaria, primera cuestión. Y segundo, en las encuestas, el candidato radical, que ya gobernó la intendencia de Río Gallegos con Néstor presidente, en La Nación, está muy por encima de la intención de voto del kirchnerismo en la capital de Santa Cruz. ¿Fue el creador de la Cámpora? Fue uno de los ideólogos de la Cámpora. ¿Sí? Yo creo que el jefe de la Cámpora, el verdadero jefe de la Cámpora fue Néstor Kirchner. Está bien, después ahí está. Cristina. ¿Para qué se creó la Cámpora? Para que Máximo tuviera una ocupación, entre otras cosas. Digo, pero esto sería subestimar la capacidad de movilización de miles y miles de pibes. No, pero Eduardo, claro. Por eso te pregunté para qué se creó, porque uno puede crear algo con un objetivo y después el fenómeno excederse en la idea original y ser otra cosa, que a mí me da la sensación que algo de esto ha pasado. Se creó con un objetivo y después con el tránsito la Cámpora se transformó en algo importante. Néstor tenía en la cabeza dar un testimonio, tal vez pensando en lo que él no fue junto con Cristina en los 70, ¿sí? Movilización pacífica, con consignas, con fuertes consignas políticas de centroizquierda, llamadas progresistas. Los 70 era una especie de tendal de tiros entre todos los argentinos, ¿sí? Y lo pensó también para Máximo. Pero el cerebro de la Cámpora no es Máximo. Es Eduardo Guado de Pedro, el actual secretario general de la presidencia, y el jefe de operaciones de la Cámpora es Andrés el Cuervo Larroque. Máximo no está formado políticamente, a pesar de que tenga un padre presidente de la Nación y una madre presidenta de la Nación. No tiene títulos académicos. ¿Sí? Está muy bien informado, muy bien actualizado a través de las redes sociales, del Twitter y del Facebook, pero tiene, por decirlo de alguna forma, Pablo, por debajo de él, gente que piensa 3 veces mejor. El caso de Pedro, o que labura 3 veces más que él, el caso de Larroque. Es cierto que
tiene en Olivos tiene una dependencia propia que ahí cita, reta a ministros, envía mensajes, o eso es parte de la mitología política? No, eso es parte de las verdades periodísticas que se nos han cerrado, digo, porque Máximo también es uno de los responsables de toda esta cerrazón informativa, de toda esta cuestión de esconder las fuentes, de esconder la información, igual que Carlos Zanini, otro de los responsables de esa política con los medios de comunicación. Es cierto, Máximo ha constituido una de sus sedes en Río Gallegos, en la inmobiliaria de la Cámpora, sí, y la otra en Olivos. El programa pasó por estos andariveles. La justicia, en donde hay una colonización en marcha, evidente, en donde la Cámpora o los reclutamientos en general pasan por la Cámpora. Esa dimensión de colonización del Estado, ¿hasta dónde ha llegado? De colonización del Estado, aplicado, vuelvo al libro anterior, al creador, sí, a Carlos Zanini, el verdadero cerebro del kirchnerismo, le pusimos de bajada del título. Es uno de los responsables, Zanini, de haber pensado esto, porque lo hizo en Santa Cruz. Porque en Santa Cruz hicieron 2 reformas constitucionales, porque en Santa Cruz Zanini fue ministro de Gobierno del Poder Ejecutivo, diputado provincial en el Legislativo y presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Poder Judicial. Y ese mismo modelo lo trajeron aquí, ¿sí? Con los medios de comunicación. Sí. Y yo recuerdo haber hablado en el año 2006, 2005 con santacruceños allí en Río Gallegos que decían, ya van a ver, y todos acá decían, no. Lo hicieron en Santa Cruz, pero Buenos Aires no es Santa Cruz, el país no es Santa Cruz. El país no es Santa Cruz, en Santa Cruz lograron hacerlo. Por eso. Sí, absolutamente lograron hacerlo. Y acá también. Y acá de alguna forma intentaron. Yo no diría que pudieron del todo. Digo, esta es una opinión pública no más dividida, más consciente. Digo, no estoy subestimando, yo soy de origen santacruceño, de Caleta Olivia, del norte de Santa Cruz. Digo, pero la gente está un poco más desentendida de estas cuestiones. El porteño, que es donde funcionan los medios de comunicación nacionales, está mucho más consciente. Si no hubiese habido gente en esta marcha, ni en la de Nisman, ni en las de medios de comunicación opositores o a favor también del gobierno. Ahora, Eduardo, ¿qué rol imaginás para Máximo, por ejemplo, para Máximo y para Zanini, tus 2 libros, con Scioli presidente? Con Scioli presidente, Zanini va a ser el presidente del Senado, presidente nato del Senado, vicepresidente de la Nación, va a presidir una Cámara. Y creo que el otro presidente va a ser alguien de la Cámpora, se está hablando de Guado de Pedro, ¿sí? Las 2 cámaras del Congreso de la Nación. A Máximo no le veo mucho futuro, Pablo, ni mucha uña de guitarrero. Hay que ir a las comisiones, hay que levantarse temprano. También hay que estar en el recinto entre 257 legisladores nacionales. No salió el padre en eso, porque quienes conocieron a Néstor Kirchner dicen que laburaba todo el día, todo el tiempo, ¿no? Era un obsesivo, atosigaba a los ministros. De 24 horas, Néstor, y creo que Cristina... Cristina también es la presidenta de la Nación. Sí, en una parte del libro hablo del mal de ausencias de Máximo, que es la ausencia de su padre, la sobreprotección de su madre y la ausencia de su padre, que lo llevó a ser fóbico, a rechazar todas estas cuestiones que tienen que ver con la política. Yo creo que su candidatura a diputado nacional obedece más a un mandato y a un rol que asumió mucho más fuerte después del 27 de octubre de 2010, cuando murió Néstor Kirchner. La última, si decís la historia jamás contada, de lo que se sabe hasta hoy o se ha publicado, ¿qué te parece un rasgo que hayas contado acá que no se conoce? Los excesos cuando era joven, ¿sí? Un episodio en Río Gallegos, uno en Calafate y uno en Buenos Aires, absolutamente chequeados, sin absolutamente ningún tipo de adjetivación ni de calificativo. Simplemente es una descripción de parte de la vida de una persona adulta que hoy tiene 38 años y que nos va a representar, porque por más allá que sea candidato por el Frente para la Victoria, en el Congreso de la Nación va a representar a la Nación, al pueblo argentino. ¿Qué tipo de excesos? Excesos juveniles que tienen que ver
con la fiesta, que tiene que ver con ser un hijo del poder, ¿sí? Como en otras provincias, y comparable con otros casos como en Catamarca, con el caso María Soledad, en Corrientes, en Santiago del Estero, en Salta, en todas las provincias no hay... de esa magnitud, digo, no llegados a ese No de esa extremo. magnitud, pero por ejemplo en Calafate hay un intendente que representa un caso parecido al caso María Soledad en Catamarca y que es para, no un programa, para varias investigaciones periodísticas y para otro libro. Lo dejamos con punto suspensivo. Gracias Pablo. Este es el libro, La historia jamás contada, Máximo, de Eduardo Zanini, Editorial Planeta. Gracias.